Pensé que era solo un saldo, pero el millonario descubrió un secreto transformador en la pantalla. Eduardo se detuvo un instante, parpadeando, incapaz de comprender lo que sus ojos le mostraban. Se frotó las sienes mientras las cifras brillaban intensamente ante él. Millones de pesos. Su corazón se aceleró. Un torrente de posibilidades inundó su mente. Sus pensamientos se desbordaron, desde pagar deudas, proporcionar una vida mejor para Valeria, hasta hacer realidad los sueños que su madre, con su voz de seda, le había inculcado. La mente de Eduardo se encontraba en un torbellino. ¿Cómo podría el viejo ordenador que acababa de reparar contener tal suma? La duda se filtró en su interior, la ambición chocando brutalmente contra sus principios. Había trabajado honestamente toda su vida, utilizando cada herramienta de su taller para reparar los sueños de otros, pero ahora, un extraño hacía que su vida se tambaleara. Aclaró su garganta, intentó concentrarse, consciente del peso que representaba esa fortuna inesperada. El pitido del ordenador lo sacudió, seguido de un mensaje que le heló la sangre. Un millonario, descendiente de un antiguo socio de su abuelo, reclamaba el dinero. Su piel se erizó. ¿Qué significaba esto para él? Era un dilema brutal entre la forzada avaricia y la lealtad familiar. Su madre siempre le había enseñado que el honor superaba a las riquezas, que un hombre se mide por sus decisiones. Sin embargo, el eco de una vida más fácil resonaba seductoramente en su ser. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión se acumulaba como un hervidero dentro de su pecho. Eduardo tenía que tomar una decisión, enfrentar una realidad que jamás había anticipado. La traición, el peso de la historia familiar, lo abrumaban. Su abuelo, un recuerdo borroso y distante, había compartido un pasado de promesas incumplidas, algo que Eduardo apenas podía entender. Sin embargo, su legado seguía pesando en sus hombros. No solo se trataba del dinero, era la reputación de sus antepasados, la memoria de su madre, el futuro de Valeria. Todo iba de la mano. Mientras se preparaba para el encuentro inminente con el millonario, sus manos temblaban. Cada golpe de su martillo parecía resonar como un latido acelerado en su cabeza, cada golpe recordándole la disputa que se avecinaba. ¿Podría realmente enfrentarse a un hombre que parecía tenerlo todo, mientras él solo poseía el sudor de su frente? Sus pensamientos lo asediaban, atormentándolo por la idea de deshonrar a su familia en busca de algo que había llegado de forma desmedida. La ansiedad apretaba su garganta. Sabía que al cruzar esa puerta, nada sería igual. La verdad y la traición danzaban por el mismo camino, mientras la notificación parpadeante lo llamaba a un destino que cambiaría su vida para siempre. La mañana del encuentro se presentó como un lienzo en blanco, cada rayo de luz filtrándose por la ventana de su taller, agudizando el contraste entre su realidad y lo que estaba a punto de enfrentar. Eduardo respiró hondo. Por dentro, un torbellino de pensamientos lo llevaba en direcciones opuestas. ¿Qué debía hacer? ¿Alcanzar el horizonte de sus sueños a costa de lo que su familia representaba? Mientras la campana de la puerta sonó, siendo un anuncio de la llegada del millonario, el sudor brotaba de sus manos. El hombre entró en el taller con una confianza casi arrogante, vestido con un traje impecable y una sonrisa que transmitía poder. Eduardo, por otro lado, solo llevaba el sucísimo overol que adornaba sus días de trabajo. Mientras intercambiaban miradas, el millonario dejó caer una frase que resonaría en su mente como un eco. La necesidad de tu familia está en juego, Eduardo. No te detengas por lo que crees que es correcto. La mente de Eduardo se nubló. ¿Cómo podía alguien hablar de lealtad y familia mientras vestía tan ostentosamente? Pero lo que más lo inquietaba no era la apariencia del hombre,
sino la certeza de que cada palabra pronunciada le estaba planteando un dilema inminente. Había algo en sus ojos que lo desnudaba ante la realidad. El deseo de escapar de una vida de limitaciones, de cumplir con los sueños de Valeria y reivindicar la memoria de su madre. La conversación fluyó con una facilidad inquietante. El millonario, que se presentó como Vicente, mencionó detalles de la herencia familiar que Eduardo nunca habría imaginado. Había una conexión histórica que entrelazaba sus vidas. Sus abuelos habían trabajado juntos, pero lo que lo sorprendió fue la revelación de que la fortuna había sido mal administrada por generaciones. Los ojos de Vicente brillaban con ambición, pero Eduardo solo percibía el peligro. Esa riqueza podría traer solo deshonra. Mientras la charla avanzaba, Eduardo comenzó a darse cuenta de algo crucial sobre sí mismo. Era un hombre de principios. Se había enfrentado a adversidades en su vida, pero la batalla más feroz era la que libraba su propia mente. ¿Era realmente capaz de traicionar el legado familiar por una promesa de riquezas? Sus sueños, a pesar de estar envueltos en sombras de duda, estaban arraigados en su honor, su trabajo y su amor por Valeria. Con cada palabra de Vicente, el deseo por el dinero se convertía en tierra movediza. Eduardo sabía que debía plantarse, definir el tipo de hombre que era. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su propia voz tímida, de gran trabajador y buscador de justicia, necesitaba salir a flote. No estoy interesado, Vicente. No estoy dispuesto a comprometer mi legado, afirmó con una determinación que le sorprendió incluso a sí mismo. La expresión de Vicente cambió rápidamente de desdén a una mezcla de curiosidad y sorpresa. Eduardo sintió un resurgimiento de poder en su respuesta, una chispa de claridad que lo preparó para lo que vendría. Había enfrentado su conflicto interno y al fin se encontraba en una encrucijada que no podría ignorar. El silencio se instaló entre ambos, y Eduardo supo que las cartas se habían jugado. En ese instante, Vicente hizo un movimiento. Entonces, si no es un negocio, podríamos revaluar lo que cada uno está dispuesto a perder, dijo, mientras una sonrisa helada se dibujaba en sus labios. El corazón de Eduardo se detuvo un instante. La balanza estaba a punto de cambiar de peso. Un efecto dominó en la historia personal que ardía como una llama. ¿Qué quería realmente Vicente al ofrecerle una segunda oportunidad a su dilema? Con la incertidumbre estrujando su pecho, Eduardo se dio cuenta de que el momento de la verdad se acercaba. Sin embargo, él había encontrado una voz que lo podría guiar o arrastrar. Las sombras de la ambición lo acechaban. Mientras Vicente esperaba su respuesta, Eduardo sintió la necesidad de definir qué haría a continuación. La pregunta que retumbaba en su interior era inquietante. ¿Podría su decisión, por una vez, desdibujar el trayecto hacia su propio destino? La respuesta, más que un compromiso con lo que era, se convertiría en un redefinido pacto consigo mismo. La tensión persistía en el aire, densa como el humo de las máquinas que Eduardo solía manejar. Su mirada se encontraba fija en el rostro de Vicente, tratando de descifrar si aquella propuesta era una invitación a otra vida o una trampa disfrazada de oportunidad. La mente de Eduardo se desbordaba de preguntas, cada una donde se cuestionaba la esencia de sus valores. El sonido del martillo en el banco de trabajo resonaba, transformándose en un eco de su propia indecisión. Desde la infancia, había aprendido que el trabajo duro era la única forma de conquistar el futuro. No había atajos, pensaba, y estaba dispuesto a aceptar el sufrimiento que traía la construcción de sueños auténticos. Pero Vicente representaba un mundo donde el éxito se alcanzaba a través de conexiones, truques y, a menudo, sacrificios morales. Reevaluar lo que cada uno está dispuesto a perder. Las palabras de Vicente reverberaban en su cabeza como un mantra oscuro. ¿Qué significaba eso en su contexto? Una pequeña parte de él, la que anhelaba escapar de la rutina que había heredado, susurraba que quizás era el momento de arriesgarse. Sin embargo, otra voz, más profunda, ética, le advertía del potencial costo. Su dignidad, su historia familiar, sus propios sueños reales. Mientras estas reflexiones se agolpaban en su mente,
Eduardo decidió no permitir que su estado emocional lo llevara a una decisión impulsiva. Había que planificar su respuesta. Cada acción debía ser meticulosamente medida. Era una cuestión de persistencia, de identificar el verdadero valor de su identidad y de preservar el legado que había heredado de su madre. Un hilo de sudor le recorrió la frente y su voz firme se asomó entre la fricción del silencio que había llenado el taller. Vicente, no puedo comprometer mis principios por un futuro incierto. Los verdaderos logros se construyen con esfuerzo, no con atajos que pueden llevar a perderlo todo. Sintió el peso de sus palabras, un recordatorio de que su decisión debía redefinir no solo su futuro, sino también su presente. Vicente lo observó con una mezcla de respeto y admiración. «Sigue así, Eduardo», dijo, su tono más sombrío. «Pero todos tenemos un límite. ¿Estás seguro de que estás dispuesto a ignorarlo?» Esa insinuación caló en lo más profundo de Eduardo. La vida siempre había tenido un precio, y los desafíos eran inevitables. Pero, ¿hasta dónde llegarían esas pruebas? Mientras Vicente daba un paso atrás, como si permitiera que un nuevo juego empezara, Eduardo sintió un escalofrío de nerviosismo. Aquella interacción había abierto una puerta que nunca imaginó existir. En un giro inesperado, Vicente le ofreció una opción que se adentraba más en su vida y en su hogar familiar, un recurso que ni siquiera había considerado. Si no eres capaz de aceptar lo que se te ofrece, siempre puedes buscar la verdad oculta en tu propio legado. Existen documentos, secretos bien guardados que podrían cambiar todo. ¿Te atreverías a descubrirlos? Esas palabras fueron como un disparo directo al corazón de Eduardo. Lo incitaban a viajar hacia un pasado familiar inexplorado. ¿Qué es lo que realmente sabían de su historia? ¿Cuánto debía esa herencia al éxito que realmente deseaba? Esa idea de explorar su legado, encontrar respuestas y desentrañar secretos, encendió una chispa en su interior. Eduardo se sintió envuelto por la posibilidad de un viaje interno, un camino hacia la verdad que había estado ignorando. Solo entonces se dio cuenta de que el verdadero desafío no era Vicente, sino sí mismo. Esto lo llevaría a una confrontación con su propia identidad y la herencia que creía comprender. Mientras Vicente sonreía, Eduardo comprendió que no había forma de ignorar esa nueva invitación. Su siguiente respuesta podría convertirlo en un hombre que apenas comenzaba a conocerse, o hacerlo retroceder a la sombra de su pasado. «Lo pensaré», dijo finalmente, sintiéndose más decidido que nunca a descubrir qué secretos aguardaban en la oscuridad de su historia familiar. La campana de la puerta sonó una vez más en el taller, y Vicente se despidió con una advertencia. La verdad puede ser liberadora, Eduardo, pero también devastadora. Aquella afirmación no solo despertó su curiosidad, sino también un profundo miedo. Mientras Vicente se alejaba, Eduardo sabía que su viaje apenas comenzaba, y que las próximas decisiones darían forma a su futuro de maneras que aún no podía imaginar. Eduardo se sentó en su banco de trabajo, aún temblando ante la idea de lo que Vicente le había insinuado. La promesa de descubrir secretos familiares no lo liberaba como había imaginado. En cambio, traía aparejados nuevos temores y un sinfín de preguntas. El sonido constante de las herramientas a su alrededor era un recordatorio del mundo tangible, del esfuerzo físico que siempre había conocido. Pero ahora, ese ruido parecía cubrir un abismo de incertidumbre que amenazaba con tragárselo. Se dio cuenta de que había estado tratando de moldear su futuro con las mismas manos que usó para construir estructuras físicas, sin reconocer que su verdadero desafío era lidiar con lo intangible, con lo que estaba oculto tras las paredes de su propia historia. Una semana pasó desde la conversación con Vicente. Aquella inquietante invitación a descubrir lo desconocido lo poseía. Se había propuesto no dejar que esa curiosidad lo devorara, pero cada día que pasaba en el taller se sentía más estancado. La idea de confrontar su legado lo enfrentaba a un dilema interno. ¿Era la búsqueda del pasado un camino hacia la redención o una simple huida de su presente? Eduardo sintió cómo la vacilación comenzaba a desgastarlo. Las noches se volvieron inquietas y sus días, más cortos, como si el tiempo presionara para que tomara una decisión.
Sin embargo, había un resquicio de determinación en su interior. No quería ser lamento de lo que podría haber sido. Quería ser autor de su historia. Una tarde, mientras trabajaba en un proyecto nuevo en el taller, tuvo una visión del futuro que lo sacudió. Imaginó abrir un viejo baúl en el desván de su casa familiar, encontrando documentos y cartas que sacarían a la luz verdades que habían permanecido ocultas. Cada hoja representaba no solo un legado, sino también un camino hacia su propio crecimiento y transformación. Al conjurar esta imagen, sus manos se movieron con más rapidez, como si el arte de su oficio despertara un nuevo sentido de urgencia en él. Finalmente, la decisión lo alcanzó con la misma fuerza que el sonido del martillo golpeando el metal. Se dio cuenta de que la búsqueda de esos secretos se convertiría en su verdadero proyecto, no solo un camino hacia la revelación de su linaje, sino una forma de definir su carácter hacia adelante. Los secretos no debían ser temidos, sino enfrentados. Así, la revelación fue más que una invitación. Se transformó en un llamado a la acción. Con renovada energía, consultó viejas fotografías de su familia, intentando desentrañar cómo se había formado su identidad. Cada imagen evocaba recuerdos y sentimientos, desenterrando emociones que pensó habían quedado sepultadas. Pero había más. Ahora veía esos rostros como parte de un legado que necesitaba ser comprendido, no solo observado. La primera fase de su investigación lo llevó a buscar documentos en el pequeño archivo familiar, un área que había evitado, temeroso de lo que pudiera encontrar. Los estantes allí estaban cubiertos de polvo, un símbolo del tiempo que había limitado su deseo de conocer la verdad. Tras abrir una caja antigua, encontró un diario desgastado. La caligrafía era de su abuelo. Palpitaciones resonaron en su pecho. El hallazgo lo llenó de un miedo palpable y una curiosidad voraz. Mientras hojeaba las páginas, notas de un pasado que incluían promesas, fracasos y esperanzas, comenzaron a entrelazarse con su propia historia. Las cicatrices de su linaje se volvieron suyas, y, en ese momento, la pregunta no solo era qué había en esas páginas, sino cuánto estaba dispuesto a aceptar de su propia herencia. La entrante noche en el taller se convirtió en un campo de introspección, donde las decisiones de Eduardo comenzaron a definir su próximo paso. La búsqueda de la verdad estaba tomando forma, pero más allá de eso, lo que realmente le importaba era cómo esa verdad lo transformaría ante sí mismo. Sintió que la incertidumbre no era algo que debía evitar, sino más bien algo que debía abrazar. Su viaje hacia la verdad familiar había comenzado, pero el camino estaba lleno de desvíos potencialmente peligrosos y revelaciones que podían alterar su forma de entenderse. Mientras se preparaba para dar un paso más en su búsqueda, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaría preparado para enfrentar no solo la verdad que lo esperaba, sino también a aquel que podría arruinarlo todo? El eco del pasado se acercaba, y junto con él, la realidad de que el verdadero desafío no era solo el descubrimiento, sino cómo ese conocimiento modificaría su destino. En la penumbra del taller, Eduardo sintió que el aire se espesaba con cada hoja que pasaba en el diario de su abuelo. Las palabras eran ecos de decisiones pasadas, de giros inesperados en la vida de un hombre que, en su lecho de muerte, había dejado un legado complejo. Dos pensamientos se enfrentaban en su mente: la posibilidad de reescribir su propia narrativa y el temor a los secretos que cada página podría develar. Despertar su curiosidad lo había empujado hacia la búsqueda de una verdad que le era desconocida, pero a la vez levantaba cuestionamientos compulsivos sobre su identidad. Cada frase revelada conquistaba su mente como si hubiera sido escrita específicamente para él. Eduardo no podía evitar preguntarse si podría haberse convertido en su abuelo. No en su legado material, sino en la esencia misma de enfrentar las adversidades que la vida le había lanzado. La idea lo albergaba con esperanza, pero también con incertidumbre. Los días siguientes se tornaron en un frenesí de investigación. Eduardo estructuró un mapa mental que lo guiaría hacia su pasado. Apuntó en un cuaderno los nombres de familiares olvidados y las historias que había escuchado en la infancia.
Se obsesionó con atar cabos sueltos, buscando las conexiones que su familia había desechado. La imagen del baúl en el desván regresaba a su mente. La emoción del descubrimiento se enredaba con la angustia de lo que podría encontrar. Comprometido con la búsqueda, decidió finalmente visitar a su madre para inquirir sobre las historias familiares. Al entrar a la casa, el aroma a especias y la cálida luz del hogar lo envolvieron, aunque su mente estaba en otra parte. La conversación comenzó de manera trivial, pero pronto desvió hacia el tema que tanto le inquietaba. Eduardo sintió cómo su voz temblaba al mencionar el diario y su deseo de entender más sobre su abuelo. La mirada de su madre se oscureció. «Hay cosas que no sabes, hijo», murmuró con un aire de preocupación, lo que lo llenó de una inquietud inusitada. Esa noche lo pasó en claro desasosiego. Se preguntaba si había cruzado una línea, si al escarbar en lo que parecía ser un pasado lleno de secretos, había abierto la puerta a verdades perturbadoras. Sin embargo, esa sensación de malestar se transformó en motivación. Sabía que no podía dar un paso atrás. La necesidad de conocerlo todo era más fuerte que su miedo. Al día siguiente, decidido, regresó al taller. La madera parecía hablarle, susurros de posibilidades nuevas alineándose ante él. En ese instante, comprendió que la clave de su futuro no estaba en los secretos en sí, sino en cómo enfrentar las consecuencias que estos traerían. Quería crecer, y la búsqueda se tornó en un esfuerzo no solo de desvelar historias, sino de asumir la responsabilidad de transformarse. Fue entonces cuando se dio cuenta de un cambio en su percepción de las herramientas. Siempre las había visto como extensiones de su capacidad manual, pero ahora entendía que debían ser también representaciones de sus decisiones vitales. Eduardo, armado con su voluntad y herramientas, se dispuso a forjar una nueva narrativa, una que se construyera paralelamente a los secretos que estaba destapando. Pero, tras los pensamientos de superación, una súbita preocupación lo invadió. ¿Qué ocurriría si descubriera algo que socavara todo lo que había creído? La posibilidad de que los lazos familiares que tanto valoraba fueran en realidad un legado de sombras lo llevó a cuestionar su propósito. ¿Realmente estaba listo para soportar la carga de la verdad, incluso si ésta podría desmoronarlo todo? Con el corazón latiendo de forma irregular y una determinación creciente, Eduardo entendió que la duda podía ser tan poderosa como la revelación misma. La esencia de su camino había encontrado su último desafío, un dilema que definiría su carácter. La búsqueda de sus raíces continuaría, pero a medida que se adentraba en el mundo de sus antepasados, se daría cuenta de que el verdadero secreto se encuentra en enfrentar no solo lo que la historia le revelaría, sino a sí mismo. Justo cuando creía que estaba preparado para lo que vendría, una llamada interrumpió su reflexión, haciendo que su piel se erizara. Era Vicente, quien mencionaba un evento relacionado con la historia familiar. Tenía una información que podría cambiarlo todo. Eduardo sintió una mezcla de curiosidad y terror. ¿Era este el momento de conocer la revelación definitiva? La voz de Vicente resonaba en la mente de Eduardo mientras colgaba el teléfono. La tensión en su pecho se apretó, como si cada palabra de su amigo hubiera sido un hilo tejido en un tapiz de incertidumbres. Este era el momento que había estado esperando, pero a la vez, el más temido. La posibilidad de que la información que Vicente poseía pudiera alterar su percepción de sí mismo lo empujaba a un abismo mental. No podía escapar de la pregunta que lo atormentaba. ¿Realmente estaba preparado para enfrentar lo que pudiera descubrirse? Se sentó de nuevo en su taller, rodeado del aroma a madera y el murmullo de los objetos que parecían guardar sus propias historias. Se dio cuenta de que había estado trabajando esta transformación personal desde el momento en que había comenzado a leer el diario de su abuelo, pero esta fase era diferente. Mientras observaba su entorno, Eduardo sintió que había aprendido a usar cada herramienta en el taller no solo para crear, sino para desvelar. Cada sierra, cada martillo, cada rasguño en la madera era un recordatorio de las decisiones que había tomado y aún podía tomar. Consciente de que el desafío que se avecinaba requeriría más que destreza manual, comenzó a trazar un plan. Sabía que la revelación no solo alteraría su historia familiar,
sino que podría redefinir su propia existencia. Un día después, Eduardo se encontró frente a Vicente en una pequeña cafetería cerca de su trabajo. El bullicio del lugar contrastaba con la expectación que sentía en su interior. Se preguntaba si Vicente había notado su visibilizado nerviosismo, o si los dos compartían el peso de la información que pronto saldría a la luz. Cuando el amigo llegó, su mirada era serena, pero Eduardo notó un leve titubeo. «Te he traído esto», dijo Vicente, mientras sacaba un viejo sobre amarillento. Eduardo sintió la necesidad de abrirlo ahora mismo, como si las piezas del rompecabezas estuvieran a punto de encajar de una vez por todas. Con un movimiento deliberado, Vicente le pasó el sobre y se sentó en silencio, observando. Con una mezcla de cautela y agitación, Eduardo abrió el sobre. Dentro, encontró documentos, fotos y lo que parecía ser un testimonio de un pariente que jamás había conocido. La confusión lo invadió rápido. Era un pariente que había permanecido oculto para la familia y que, al parecer, había sido parte de un giro oscuro en la historia de los antepasados. «Lo que hay aquí cambia las cosas, Eduardo. Tu abuelo no era solo quien pensabas. Este secreto ha estado oculto por generaciones», murmuró Vicente, rompiendo el silencio. Eduardo sintió que sus cimientos tambaleaban. El legado de su abuelo tomaba un giro inesperado, como si todo lo que había estado construyendo se volviera frágil. Las palabras de Vicente resonaban en su mente, y una inquietud palpable crecía en su interior. ¿Qué implicaciones tendría esta nueva información en la búsqueda de su identidad? ¿Podía, de verdad, reconciliar las sombras del pasado con el futuro que anhelaba crear? La noche anterior se había comprometido a enfrentar la verdad de sí mismo, pero ahora el camino se presentaba más incierto. Mientras los murmullos de la cafetería se convertían en un eco distante, Eduardo entendió que había llegado a un punto de no retorno. No solo debía enfrentar la revelación sobre su abuelo, sino también lo que eso significaría para su propia existencia. Con su corazón latiendo con fuerza y su mente en un torbellino de emociones, Eduardo sabía que el próximo paso no solo implicaría descubrir la verdad, sino confrontar las sombras que acechaban dentro de él. En ese instante vital, Vicente le lanzó una mirada que decía más que 1000 palabras. Eduardo se sintió dividido entre el miedo y la necesidad de saber. ¿Estás preparado para lo que viene? La pregunta pendía en el aire. La certeza se convirtió en una urgencia, un impulso que lo llevaba hacia un futuro que ahora parecía inminente, pero aterrador. Con el enigma familiar abriendo nuevas puertas, Eduardo tomó una decisión. No podría permanecer en la zona de confort que había creado. Este capítulo de su vida, lleno de secretos y revelaciones, marcaría no solo su camino hacia la verdad, sino también su transformación en un hombre que asumiría su legado con todos sus matices. Pero, ¿sería capaz de soportar el peso de esa revelación? La mirada profunda de Vicente lo atravesaba, y Eduardo sintió cómo la mandíbula se le apretaba. ¿Era este el inicio del final de su antigua narrativa? ¿O el verdadero comienzo de quien podría llegar a ser? Mientras se sumergía en el contenido del sobre, un nuevo conflicto se asomaba, uno que definiría su esencia. ¿Qué hará cuando la verdad se opusiera a todo lo que había creído hasta ahora? Un aire denso y cargado de incertidumbre envolvía a Eduardo, mientras sus ojos recorrían los documentos desordenados frente a él. Cada papel era un ladrillo que podía construir o derribar los cimientos de la identidad que había edificado durante años. Vicente tomó un sorbo de su café, sus ojos fijos en Eduardo, como si esperara que la verdad lo iluminara al instante. Pero, en lugar de claridad, el caos mental se adueñó de su mente. Las fotografías mostraban un rostro que despertaba sentimientos encontrados. Un ancestro con una mirada que parecía atravesar el tiempo, cargada de historias no contadas y decisiones sombrías. La historia de su abuelo, tan ilustre y noblita, se transformaba en algo más complicado. Un juego de sombras en el que Eduardo no quería verse envuelto. Entonces, una pregunta se destacó entre todas las dudas. ¿Qué quería realmente descubrir? Cada palabra contenida en los escritos parecía sugerir que las decisiones de su pasado habían dejado cicatrices que resonarían en su presente. Él había estado buscando su identidad,
el legado noble de su abuelo, pero ahora se le presentaba una versión distorsionada de su historia familiar. «¿Qué harás con esto?», preguntó Vicente, franqueando la línea entre la curiosidad y la preocupación, una mirada que cargaba el peso de una amistad. Eduardo sintió que el tiempo se detuvo. ¿Qué podía realmente hacer? Con cada impulso de negación que intentó dar, brotaba una pregunta más profunda sobre su carácter. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que significaban esas revelaciones, o elegiría permanecer en la penumbra de lo que conocía? Necesitaba un plan. La decisión de desentrañar la verdad no podía ser impulsiva, debía ser calculada. Mientras el aroma del café se entrelazaba con su ansiedad, ideó un enfoque: investigar, leer, preguntar, indagar. Cada respuesta podría cambiar su perspectiva y definir su camino hacia la autocomprensión. Además de desvelar su historia, sería un viaje hacia su propio crecimiento. «Voy a profundizar en esto. Necesito saber de dónde vengo para entender hacia dónde voy», murmuró, la determinación elevando la octava de su voz. Vicente asintió, comprensivo. Si había algo que su amigo siempre había admirado, era su capacidad de levantarse tras cada golpe. Sin embargo, Eduardo también sabía que lo que se avecinaba podía no solo confirmarle lo que ya sabía, sino también forjar un nuevo vertical en su vida. Una vez finalizado el encuentro, Eduardo salió de la cafetería con el sobre aún en su mano, como un talismán que representaba tanto la carga como la oportunidad. El frío del aire exterior le cortó la respiración, emitiendo una chispa de adrenalina que aceleró su voluntad. Necesitaba abrir los ojos a una realidad que podía ser desgarradora, pero también liberadora. En cada paso que daba hacia su taller, la construcción de su futuro se sentía cada vez más cerca, pero arriesgada. Él ya no podía ser el hombre que había sido. Necesitaba solidificar su identidad en el presente, comprendiendo la complejidad de quienes habían venido antes que él. Había llegado la hora de integrar las verdades incómodas en su narrativa. Decidido a comenzar su investigación, Eduardo se dirigió a la biblioteca del barrio, donde la acumulación de libros y relatos teóricos sobre genealogía podrían guiarlo. Buscaba no solo información, sino contexto, comprensión. Era su momento de involucrarse por completo en su propia historia, de usar cada herramienta mental que poseía para esculpir su futuro. Mientras levantaba la vista hacia la puerta de entrada, una nueva interrogante se deslizó en su mente. ¿Podría lidiar con cualquier verdad que encontrara? Enfrentar la historia ocultada por generaciones sería un desafío titánico, uno que podría transformar su camino de formas inesperadas. Sin embargo, Eduardo estaba preparado para ello. Con un nudo en el estómago y determinación en su corazón, dio un paso adelante. La búsqueda apenas comenzaba, y la inquietud le susurraba al oído: la verdad no siempre libera, a veces, esclaviza de nuevo. ¿Nacería un nuevo Eduardo de las cenizas de su pasado oculto? La biblioteca estaba en silencio, solo interrumpido por el suave pasar de páginas y el crujir de sillas viejas. Eduardo se sentó en una mesa lateral, el sobre aún cerrado sobre la superficie de madera, como si contuviera un poder que iba más allá de sus expectativas. Abrió el primer libro que encontró, un tratado sobre genealogía y las implicaciones de las decisiones familiares, y comenzó a leer. La sensación de ser un explorador en un vasto y desconocido territorio llenaba su mente. Cada párrafo, cada dato y cada ejemplo resonaban profundamente en su búsqueda personal. Mientras sus ojos se movían por las líneas, comenzaba a considerar un patrón en la historia que siempre había ignorado. Las decisiones que tomamos moldean no solo nuestra vida, sino también la de quienes vendrán después. Esta noción transformó la confusión en una especie de claridad. Eduardo se dio cuenta de que enfrentarse a su pasado no solo era recabar información, era asumir la responsabilidad de lo que descubriese. Con el tiempo, su investigación le llevó a hablar con familiares lejanos, recolectando relatos orales que desenterraban secretos familiares ocultos por generaciones. Cada conversación se convertía en una clase de historia viva. Sin embargo, a medida que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, también surgían dilemas. Las verdades que emergían no siempre eran agradables.
Algunas eran incómodas, incluso perturbadoras. Pero Eduardo sabía que debía enfrentarlas, no como una carga, sino como una oportunidad para crear un nuevo legado. La revelación más impactante vino de una tía abuela que vivía en un pequeño pueblo. En una conversación entre risas y café negro, ella mencionó la existencia de un diario inédito de su abuelo, un documento que al parecer contenía sus pensamientos más oscuros sobre el linaje familiar. La idea de desenterrar este legado lo llenó de anticipación y temor. ¿Qué tal si el abuelo había tomado decisiones que influyeron negativamente en su propia vida? ¿Y si Eduardo heredaba no solo la nobleza, sino también sus errores? A medida que la semana avanzaba, se suscitó un conflicto interno. La urgencia de descubrir la verdad chocaba con el miedo a los posibles efectos que ésta podría tener en su vida. Eduardo se dio cuenta de que su papel no era solo el de un investigador, sino también el de un portador de un legado que podría ser tanto una maldición como una bendición. Este entendimiento cambió su percepción hacia el pasado. Avanzar con audacia era la única opción, pero también requería un nivel de vulnerabilidad que nunca había considerado. La noche antes de su visita a la casa de su tía abuela, Eduardo se arrestó en sus pensamientos. La imagen de su abuelo, con su dignidad y su carga histórica, danzaba en su mente. Sentía que había llegado a un punto crítico. Reconocer que el sufrimiento, las decisiones y las victorias de su ascendencia estaban entrelazados con su propia esencia. Era más que un simple legado. Era el mapa de su identidad. Por fin, el día llegó. Mientras se dirigía hacia el pueblo, una mezcla de excitación y ansiedad le invadía. Sabía que estaba a punto de abrir una puerta que podría cambiar su vida para siempre. Pero, ¿estaría listo para las revelaciones que podrían acechar detrás de ella? Al llegar, la casa de su tía abuela parecía vibrar con un aura de misterio, como si las paredes mismas supieran los secretos que estaban esperando ser desenterrados. Con cada paso hacia la entrada, Eduardo no pudo evitar pensar en el poder que la verdad tenía. Podría transformarlo o destruirlo. Enfrentarse a su historia lo llevaría a redescubrir quién era realmente. La voluntad de abrazar lo desconocido crecía en él, mientras una inquietante pregunta asomaba en su mente. ¿Sería capaz de manejar todo lo que esa verdad podría revelar? La puerta chirrió levemente al abrirse, y el aire denso del vestíbulo le dio la bienvenida con el aroma a madera antigua y viejos libros. Cada paso que daba hacía que el eco de sus pisadas resonara en su pecho, como un recordatorio del viaje que había emprendido. Su tía abuela lo recibió con una sonrisa cálida, pero en sus ojos había una profundidad que sugería que comprendía la magnitud de lo que Eduardo estaba a punto de hacer. Se acomodaron en la sala, con un té humeante en la mesa, y el silencio invitándolos a hablar. Su tía abuela rompió el hielo con tales anécdotas que parecían ligeras, casi triviales. Sin embargo, el verdadero motivo de su visita pesaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Eduardo, esforzándose por ser el nieto curioso, intuyó que su tía esperaba que él planteara la pregunta crucial. La tensión era palpable. Finalmente, armándose de valor, lo hizo. ¿Puede hablarme del diario de mi abuelo? Las palabras salieron con cautela, como si una marioneta no quisiera dejarse llevar por los hilos de la realidad. Los ojos de su tía se ensombrecieron un instante. Era como si una cortina se levantara y él pudiera vislumbrar un mundo completamente distinto, uno lleno de sombras y secretos. Ese diario es un retrato de su vida, Eduardo, comenzó. Pero no lo que cualquier persona esperaría. Hay páginas que revelan sus pensamientos más oscuros, cosas que ni siquiera a su familia le contó. La voz de la tía abuela tembló levemente, y Eduardo comprendió que abrir esas páginas significaría adentrarse en la parte menos iluminada de su historia familiar. Mientras ella compartía fragmentos de lo que contenía ese diario, él sentía cómo su corazón cambiaba de ritmo. Relatos de decisiones desafortunadas, traiciones y arrepentimientos surgían con cada palabra. Eduardo se preguntaba si esas elecciones podrían haber dejado una huella en él. Cada revelación era un espejo que reflejaba sus propias luchas internas, y comprendía que esa búsqueda era más que un mero ejercicio de curiosidad. Era una confrontación directa con una herencia de cicatrices emocionales.
Al final de la tarde, su tía abuela se levantó, trayendo el diario como el tesoro más sagrado. Con manos temblorosas, se lo entregó. Solo si estás listo, Eduardo. Este es un legado que no todos están dispuestos a cargar. El contacto con el diario lo llenó de una intensa combinación de emociones: miedo, curiosidad y una profunda determinación. Se dio cuenta de que su crecimiento personal estaba íntimamente ligado a aquello que contenía ese libro. Cada página representaba una decisión, un momento de quiebre que había formado su legado. La idea de enfrentarse a aquellas verdades lo aterraba, pero al mismo tiempo, su anhelo de comprensión era más fuerte. Se sentó en la mesa, el diario abierto ante él, y las palabras comenzando a danzar en su mente. Podría transformar esta historia oscura en una brújula que guiara sus pasos hacia adelante. Con cada palabra que leía, las preguntas se multiplicaban, y mientras absorbía aquellas lecciones de vida, su determinación crecía. Sin embargo, había un dilema que lo acuciaba. ¿Podría llegar a perdonar a aquellos que habían fallado en su vida, incluyendo a su abuelo? La idea de soltar ese rencor pesaba sobre sus hombros como una losa. Justo cuando estaba a punto de cerrar el diario, un pensamiento lo sacudió. Cuando se enfrentara a las verdades que descubriera, no solo se trataría de entender a su abuelo, sino de comprenderse a sí mismo. La espada de Damocles de su legado pendía sobre él, y el futuro que lo aguardaba se dibujaba lleno de incertidumbre. Eduardo cerró el diario, su corazón palpitando por el desafío que enfrentaba. Había llegado el momento de hacer una elección que cambiaría su vida. Pero mientras contemplaba el laboroso camino ante él, una sombra de duda se deslizó dentro de su mente. ¿Sería realmente capaz de perdonar a los que llevaron el peso del pasado en sus espaldas, antes de liberarse a sí mismo? Eduardo se encontraba en la encrucijada de su vida, con un peso en su pecho que combinaba la ansiedad por el pasado y la esperanza por el futuro. Había decidido enfrentar el legado familiar que había heredado, un acto que no solo era un viaje hacia la verdad, sino un camino hacia su propia transformación. Con el diario de su abuelo como guía, se dio cuenta de que las decisiones tomadas por sus antepasados no solo habían moldeado su identidad, sino que también le ofrecían un espejo donde podía contemplar sus propios aciertos y fracasos. Los días pasaron mientras Eduardo se sumergía en las páginas del diario. Su lectura se convirtió en un ritual. Cada capítulo era una revelación que lo obligaba a confrontar sus propios temores y limitaciones. La historia de su abuelo, con todos sus matices, empezó a definir su camino. Esta búsqueda no era solo un intento por reconciliar su pasado, sino un viaje hacia la estima que había perdido, un redescubrimiento de su propia esencia. Las sombras de los errores familiares eran profundas, pero dentro de esas imágenes borrosas, había lecciones que se entrelazaban con sus sueños. A través de las palabras de su abuelo, Eduardo aprendió sobre el arrepentimiento, pero también sobre la resiliencia. En algunas páginas, su abuelo admitía, con dolor, haber tomado decisiones que impactaron negativamente a su familia, pero en otras, se llenaba de orgullo al relatar los momentos de lucha y victoria. Esta dualidad resonó en el interior de Eduardo. Las cicatrices del pasado podían existir, pero eso no significaba que debían definir su futuro. A medida que la lectura avanzaba, su perspectiva comenzó a mutar. Entendió que el perdón no era solo un regalo que debía ofrecer a su familia, sino un proceso que él también merecía a sí mismo. Con cada hoja, en lugar de ser aplastado por la decepción, empezó a sentir una extraña liberación. Las decisiones de su abuelo, aunque difíciles de aceptar, eran parte de una historia que Eduardo creía que podía modificar. Empezó a sentir que podía integrar esos errores en su vida, transformando la desdicha en impulso hacia un futuro más brillante. Pasó de ser un hombre dividido entre los miedos heredados y sus esperanzas personales, a un individuo que abrazaba su pasado como un puñado de semillas, listas para germinar en un próspero jardín de oportunidades. El momento culminante ocurrió una tarde, mientras se encontraba en su taller. Con el diario de su abuelo sobre la mesa y diversas herramientas dispuestas a su alrededor, Eduardo comprendió que debía transformar esa narrativa que había estado cargando como una carga.
En una mezcla de lágrimas y sonrisas, armó un rompecabezas simbólico, fusionando las historias de su abuelo con sus propias ambiciones. Al finalizar la estructura, vio en ella más que un simple objeto. Era una obra de arte que representaba su viaje y su crecimiento. En ese instante, supo que había ganado la batalla interna que había librado durante tanto tiempo. De ese momento en adelante, Eduardo comenzó a forjar su camino con confianza. Había decidido que el legado que quería dejar a Valeria sería diferente al que había heredado. Su experiencia no se centraría en el pesar, sino en el aprendizaje. Se comprometió a enseñarle a su hija que, aunque el pasado podría estar lleno de huellas imborrables, el futuro siempre estaba en sus manos. Se le encendió en su mente la idea de crear una nueva tradición familiar, una en la que el conocimiento y el crecimiento verbal fueran el verdadero legado a fortalecer. La satisfacción de haber enfrentado sus miedos y de haber utilizado su pasado como un trampolín hacia el futuro fue abrumadora. Eduardo no solo se liberó del peso de sus ancestros, sino que se obligó a sí mismo a ver cada desafío como una oportunidad de mejorarse. Al final de su viaje de autodescubrimiento, se dio cuenta de que había conquistado no solo su pasado, sino que había sembrado la confianza necesaria para enfrentar cualquier adversidad que se presentara. Cuando contempló su obra en el taller, sintió que había logrado algo grande. Había llegado a esa resolución individual de manera satisfactoria. En ese momento, Eduardo no solo se había transformado en un hombre capaz de afrontar su herencia, sino que había encontrado su verdadera voz y la confianza que tanto había anhelado. Había emergido de la sombra del legado familiar, equipada con la sabiduría necesaria para iluminar el camino de quienes vendrían detrás de él. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora. No esperen ni un segundo más para compartir esta poderosa historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Recuerden, haz clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas.